Una de las generaciones más fecundas y representativas del siglo XX fue la denominada Generación La Sierra o Escuela Cusqueña, conformada por insignes intelectuales. De todos ellos destaca la figura egregia de José Uriel García, como exponente del pensamiento indigenista y autor de memorables libros que recuperan el legado histórico del hombre andino. José Uriel García Ochoa nació en el distrito de San Sebastián el 8 de septiembre de 1884. Fue hijo de doña Josefa García, de condición modesta y madre soltera. Esta circunstancia hizo que Uriel padeciera desde temprana edad la discriminación propia de aquel tiempo. Vivió su niñez en situación humilde, acaso jugando en las calles y la plazoleta de San Sebastián. Cursó sus estudios en el Colegio Americano, en el que se distinguió por su vocación al estudio y apego a la disciplina. Cuando niño se lesionó una pierna jugando fútbol, quedando limitado, dolencia que en el futuro lo postraría en cama por prolongados periodos, los que aprovechó para reflexionar y ejercitarse en el quehacer literario. En 1907, ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Aquí destacó como excelente alumno, mereciendo consideraciones especiales de sus maestros, y 2 años después participa activamente en la huelga universitaria exigiendo la reforma del sistema de enseñanza. Anhelo obtenido en 1910 con el nuevo rector doctor Alberto Yeseque, quien introdujo una nueva orientación de estudio basada en el conocimiento de la realidad regional y en la investigación sobre la problemática social. El distinguido alumno obtuvo el título de doctor en Filosofía, Historia y Letras en 1911, con su tesis El arte incaico en el Cusco, estudio que motivó a otros intelectuales de la época a investigar los secretos que encerraba la ciudad del Cusco y también la ciudadela de Machu Picchu, que había sido descubierta ese mismo año. No pasó mucho tiempo y se graduó como bachiller en abogacía, profesión que no desempeñó a plenitud debido a su pasión por la investigación histórica y su labor periodística en los diarios El Sol y El Comercio del Cusco. Su destacada labor docente la inició en el Colegio Primario de Huaro, posteriormente en el Colegio Nacional de Ciencias, siendo nombrado profesor de las asignaturas de Historia del Perú e Historia Universal, donde sobresalió por su seriedad, disciplina y dedicación. Años más tarde, sería nombrado director de este plantel, proponiendo la educación mixta y la autodisciplina como nuevos métodos de enseñanza. En 1912, ingresa a trabajar a la biblioteca en la Universidad Nacional del Cusco y en 1919 asume la cátedra universitaria en la Facultad de Letras, dictando los cursos de Historia del Perú e Historia del Arte Peruano, dando muestra de su vocación magisterial, preparación científica y dominio indiscutible de tales asignaturas.
Entre 1922 y 1925 escribe y publica La ciudad de los incas, La arquitectura incaica y Guía histórico-artística del Cusco, en las que describe la importancia del patrimonio arqueológico incaico y da a conocer el amor y la admiración que tenía por su ciudad. En 1930 publicó la que fue su obra cumbre, El Nuevo Indio, ensayo en el que hace un análisis profundo del indígena peruano, desde el inicio de la cultura andina hasta el peruano contemporáneo del siglo XX. En 1949 apareció la primera edición de Pueblos y Paisajes Sudperuanos, obra que según su propio autor sería un complemento de El Nuevo Indio, y en 1961 publicó Machu Picchu, ensayo que constituye un trabajo enriquecedor sobre la ciudadela inca. Uriel García fue un fervoroso observador de las expresiones populares típicas del Cusco. ¿Está lista la chichita? ¿Está rica? ¿Sí? Muy amable, salud. Por su devoción a la cultura andina, a sus 42 años, junto con otros intelectuales, fundó el grupo Resurgimiento, con el objetivo de luchar contra el gamonalismo y denunciar los atropellos sufridos por los indígenas en manos de sus opresores. Uriel García fue perseguido por sus ideas reformistas y de apoyo a los jóvenes, siendo encarcelado en 1932 en la isla de Taquile del lago Titicaca. Permaneció preso aquí por más de 6 meses y durante un año vivió confinado en Puno. Más tarde volvió al Cusco y siguió con el ejercicio de su cátedra, que trascendió las aulas universitarias, teniendo muchas veces a la Plaza de Armas del Cusco como escenario de sus enseñanzas. En 1935 viajó a La Paz, Bolivia, iniciando así un ciclo de conferencias sobre temas indígenas que después lo llevarían a Panamá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Tucumán, Nueva York y Washington. El 5 de octubre de 1937 fundó en el Cusco el Instituto Americano de Arte, como consecuencia del acuerdo tomado en Buenos Aires en el Segundo Congreso de Historia de América. Este instituto jugó un rol importante en la vida cultural del Cusco durante el siglo XX y aún hoy continúa con los objetivos trazados por su fundador. Uriel García también participó de la vida política del Perú, siendo en 1939 senador por el departamento del Cusco y en 1950 por segunda oportunidad, logrando el reconocimiento de numerosos sindicatos de nuestro departamento. En 1940 fue elegido delegado representante del Perú para asistir al Congreso Indigenista en Pátzcuaro, México, donde fue nombrado miembro permanente del Comité Ejecutivo del Instituto Indigenista Interamericano de ese país. Hacia sus últimos años, radicó en Lima, ejerciendo la cátedra de Historia del Arte Americano e Historia del Arte Peruano en la Universidad Mayor de San Marcos, institución donde después sería declarado catedrático emérito. Su iluminada presencia se extinguió el 27 de julio de 1965 en dicha ciudad, legándonos el más alto ejemplo de docencia democrática, socialismo, indigenismo y peruanidad. Este ilustre cusqueño reivindicó y exaltó la grandeza de su ciudad y sobre todo la energía y capacidad del hombre andino como forjador,
de una nueva cultura.